Venezuela, un país reconocido por los grandes problemas económicos, sociales y políticos que hasta el día de hoy vive, y también porque su moneda se encuentra altamente devaluada y sus gobernantes más recientes. Bueno, omitamos esa parte. En este video se hablará de una parte de la historia venezolana. Así que, esto es Historia de Venezuela de 1930 a 1990. Para empezar es importante conocer que a principios del siglo XX, Venezuela era un país que basaba su economía principalmente en la agricultura de exportación, donde el café y el cacao eran los productos estrella. Pero a pesar de esto era un país pobre con pocas esperanzas de prosperidad económica y política. Fue hasta el gobierno de Juan Vicente Gómez, que duró de 1908 a 1935, que la economía venezolana tuvo un nuevo eje, y este fue la industria petrolera, ya que se descubrieron yacimientos en la provincia de Zulia y en la región costera del este. Durante el gobierno de Gómez, Venezuela tuvo una gran transformación. Como ya dije, la extracción de petróleo hizo que la economía mejorara, además de que hubo un gran crecimiento en el comercio, los servicios y la infraestructura del país. Se llevaron a cabo numerosas obras públicas como carreteras y puentes, y se creó la Aeropostal. A pesar de esto, hay que destacar que este gobierno fue una verdadera dictadura, pues Gómez ilegalizó la existencia de partidos y no había oposición contra él. Fue hasta su muerte en 1935 que hubo un sucesor en el poder venezolano. Este sucesor fue Eleazar López Contreras, quien en tiempos de Gómez fue ministro de Guerra. Inmediatamente después de tomar la presidencia hubo una manifestación de quienes no estaban a favor del nuevo presidente. López Contreras no lo dudó mucho y recurrió al ejército y la policía para reprimir la manifestación. Entre sus primeras acciones como presidente, Contreras promulga el Programa de Febrero, en el cual el gobierno asumiría la responsabilidad del desarrollo económico y del bienestar y salud de la población. Con este reafirmaría su idea de que el gobierno debería ser capaz de manipular todo el aparato político mediante su intervención directa. Otras de las acciones realizadas durante este gobierno fue la creación del partido del gobierno venezolano, que era el Partido Democrático Venezolano, y permitió la actividad de otros partidos. También creó el Banco Central de Venezuela, se estableció la delimitación de fronteras con Colombia, se crearon los ministerios de Trabajo, de Agricultura y Ganadería y de Comunicación. El gobierno de López Contreras terminó en 1941, siendo el nuevo presidente Isaías Medina Angarita, quien al igual que López fue ministro de Guerra. Medina garantizó la libertad de expresión durante su gobierno, lo cual resultó un poco contraproducente, pues permitió que existiera una fuerte difusión de la idea de que Medina reviviría el gobierno opresor de Gómez. En el breve gobierno de Medina se dio un conflicto en el que Alemania hundió algunos de los buques petroleros en 1942, pero a pesar de ello se mantuvo la neutralidad. Pero fue hasta 1945 cuando se declaró la guerra al eje para poder participar en la Conferencia de las Naciones Unidas. Medina estuvo en el poder solo hasta 1945, pues fue derrocado este año por un golpe de Estado desarrollado por la Unión Patriótica Militar asociada con el Partido Acción Democrática. Los personajes destacados de este movimiento fueron Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt. Se formó una junta de gobierno en el Palacio de Miraflores el 19 de octubre de 1945, siendo Betancourt presidente de esta junta, en compañía de Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Edmundo Fernández, pero quien fue elegido como presidente del país fue Rómulo Gallegos. A este periodo donde Rómulo Gallegos fue presidente de Venezuela se le conoce como trienio, ya que duró 3 años, es decir, fue hasta 1948 cuando llegó a su final, debido a un nuevo golpe de Estado que mandaría al exilio a Gallegos, quedando ahora una junta militar presidida por Carlos Delgado Chalbaut. Esta junta mantendría el discurso de elecciones democráticas, pero en la práctica hubo persecución a los opositores y un cambio en cuanto a la libertad de prensa. Puso fuera de ley los sindicatos obreros, el Partido Acción Democrática y el Partido Comunista. En 1950, Chalbaut muere después de un intento de secuestro orquestado por Rafael Simón Urbina, quedando como presidente de la Junta Germán Suárez Flamerich. Pero se dice que su elección fue una mera cortina para ocultar a quienes manejaban el poder de facto. Así, en las fraudulentas elecciones de 1952, quien sería el nuevo presidente de Venezuela
sería Marcos Pérez Jiménez. Con Jiménez no hubo muchos cambios en cuanto a la forma dictatorial del gobierno. Hubo represión policial y tortura hacia los detenidos. En materia de política se continuó con el intento de eliminar la oposición. Se usó la policía como seguridad nacional, que en realidad buscaba la defensa del régimen. Hablando de la economía venezolana, hubo un gran auge en cuanto al mercado de hidrocarburos, por lo cual, una vez más, el petróleo tiene un papel estelar. También destaca el proceso modernizador en la industria y obras públicas, sobre todo en carreteras y vialidades. Aun cuando había cierta prosperidad económica, el régimen se había convertido en una dictadura autoritaria basada en el terror, la persecución y el espionaje. Fue así que, un nuevo golpe de Estado en 1958 hizo que Jiménez huyera del país, iniciando un nuevo periodo donde la democracia estaría al mando de Venezuela. En 1958 se firmaría el Pacto de Punto Fijo, donde se reconocerían los partidos de la Unión Republicana Democrática, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente o COPEI. Además, los resultados electorales tenían que ser respetados por todos los partidos. Este mismo año, Betancourt, perteneciente al Partido Acción Democrática, había sido electo presidente, pero esta decisión y la relación diplomática que éste había establecido con los Estados Unidos hizo que el Partido de la Unión Republicana Democrática se retirara de este pacto, pero la decisión aún así se respetó. En 1963 se llevan a cabo unas nuevas elecciones, donde Raúl Leoni, que también pertenece al Partido Acción Democrática, es electo. Fue hasta 10 años después del primer gobierno de Acción Democrática cuando un candidato de la oposición gana las elecciones. Así, en 1968, Rafael Caldera, perteneciente al COPEI, es electo presidente. Con esta elección se abre un periodo bipartidista entre Acción Democrática y COPEI, pues el gobierno sucesor estaría a cargo de Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática en 1974. El gobierno de Andrés Pérez se caracterizó por el auge petrolero y la nacionalización de esta industria en 1976, con la creación de la empresa Petróleos de Venezuela. Así, en 1979, tras una nueva elección presidencial, es elegido Luis Antonio Herrera Campins, perteneciente al COPEI. En su gobierno hay avances en infraestructura. La venta de hidrocarburos es impresionante, pues la guerra entre Irán e Irak hace que se valorice más este recurso. La gran dificultad de Herrera Campins fue que el Partido Acción Democrática no cooperaba como lo había hecho en las sucesiones anteriores. También hubo conflictos internos en los partidos, llevando a competir a los miembros más jóvenes contra los más viejos. Pero sin duda, uno de los sucesos que marcaría este gobierno fue el conocido Viernes Negro en 1983, donde el bolívar, moneda venezolana, se devaluó como nunca lo había hecho, pasando de valer 4.5 bolívares por dólar a 7.5. Esto hizo que se necesitaran más bolívares para pagar la deuda externa. Un año después, en 1984, comienza un nuevo gobierno, esta vez a cargo de Jaime Lucinchi, el cual terminaría en 1989. En este periodo, la economía venezolana se había vuelto dependiente a un solo producto. Este es el petróleo y su exportación. Fue hasta la siguiente presidencia cuando hubo cierta mejora. En el periodo comprendido de 1989 a 1993, fue electo como presidente por segunda ocasión Carlos Andrés Pérez. La administración de este presidente llevó a cabo un proceso de privatización. El gobierno intentó sembrar el petróleo mediante el gasto público y la supervisión estatal de la industria petrolera y de la economía en su conjunto. Al final de este gobierno la economía estaba mejor, pero se daba mayor importancia al crecimiento económico de manera externa que al desarrollo social interno. Y a pesar de que se mejoró la vida democrática, los venezolanos no estaban seguros de que esa prosperidad durara mucho tiempo. Seguramente muchos sucesos importantes no fueron mencionados en este video, pero la intención principal es tener un pequeño acercamiento a la historia regional de Venezuela, una historia compleja por todas las presidencias e intereses seguidos por estas, pero que a grandes rasgos nos permite ver una de las razones por las que este país latinoamericano se encuentra actualmente en una situación desfavorable, prácticamente como cualquier otro país latino, pero esa interpretación queda para una reflexión a nivel personal.